Hola chicos, buenas tardes. Y les habla, mi nombre ya lo había dicho Carlos, mi nombre es Jonathan Castillo, estoy ahora representando a la Autoridad Nacional de Infraestructura como coordinador regional aquí en la región de Lambayeque. Y quería empezar antes haciéndoles una pregunta. No puedo decirles qué significa ANI, porque ya lo he mencionado, que es la Autoridad Nacional de Infraestructura, pero sí me gustaría que levantaran la mano quien sabe qué es ANI y qué es lo que hace. Por favor, a ver, ¿quién lo sabe? ¿Ninguno? ¿Quién lo sabe? Miguel Ángel lo sabe. Ok, ¿es en serio que nadie sabe qué es ANI o qué es lo que hace ANI? Bueno, entonces voy a contarles de manera... ¿Sí? A ver, por favor. Su nombre lo dice perfectamente. Es infraestructura. Significa todo lo que es las obras que tiene programado el gobierno central en las diferentes ramas de la ingeniería. Uno de ellos es la gestión hidráulica, la gestión ecológica, dentro de lo que maneja la entidad. Fundamentalmente la ejecución de obras, y por eso se llama infraestructura, en las diferentes áreas de la ingeniería. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre, disculpe? El ingeniero Walter Sánchez. Gracias, Walter. A mí me van a disculpar, yo soy muy poco de las etiquetas de ingeniero, doctor, esto, por eso yo siempre me presento como Jonathan Castillo. Creo que el no etiquetarnos nos hace tener una mejor articulación, un trabajo más hermanado. Y sí, Walter tiene la razón. Nosotros vemos el tema de infraestructura en nuestro país. La Autoridad Nacional de Infraestructura es un organismo público que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Y desde julio del año pasado tenemos el encargo de ver todos los proyectos de infraestructura en nuestro país, en los distintos sectores. Ustedes recordarán que antes, por ejemplo, el tema de vivienda veía todo lo que es el desarrollo urbano, el tema agricultura, el Ministerio de Agricultura veía todos los proyectos de infraestructura agrícola, transportes, el tema de pistas, de carreteras, caminos. Pero nosotros de alguna manera no solamente estamos parametrados a un sector, sino tenemos una mirada del desarrollo de los proyectos de infraestructura de manera más multisectorial. Y eso es lo importante porque en realidad a veces las necesidades que tenemos a nivel de los gobiernos, llámese gobierno regional y gobiernos locales, ellos cuando presentan su demanda sobre estos proyectos de infraestructura, a veces tienen que ir a estar tocando una puerta, tocando otra, para que, de acuerdo a la competencia de cada uno de los sectores, en este caso no, viene directamente a nosotros para que nosotros podamos evaluar. Esto lo sometemos a través de un consejo que existe en la PCM, vemos la viabilidad de esos proyectos y el enfoque, como les vuelvo a decir, es un enfoque multisectorial. Entonces, una vez más, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que en sus siglas es ANI, es un organismo público que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y digamos que dentro de sus funciones principales, porque tiene muchas más, está la ejecución de megaproyectos que sean igual o superiores a los 200 millones de soles. Pero también, porque sabemos, como hace un momento les mencionaba, tenemos también otras necesidades que tenemos en gobiernos locales que quizás no llegan a superar esos 200 a más, y tenemos ese enfoque de multisectorialidad. ¿Qué significa? De que debe cumplirse uno de los requisitos principales, el enfoque territorial. Es decir, puede ser un planteamiento de un gobierno local
o de varios gobiernos locales que a través de una mancomunidad plantean estos proyectos, pero que tienen una similitud en el tema territorial de la demanda tanto económica como social. Y eso es lo que nosotros hacemos. Sobre el tema de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿ustedes tienen alguna interrogante, alguna pregunta? Por favor. Tu nombre primero y luego tu pregunta. Buen día, Mitchell González. Nos preguntábamos si ANIN es el reemplazo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. Correcto. Sí, efectivamente. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios deja de existir para que exista la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? En que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios lo que hacía es el financiamiento de proyectos de acuerdo a la demanda que hacían tanto gobiernos regionales, locales y los sectores. En el caso de ANIN, no. ANIN no financia. ANIN lo que hace es ejecutar. Formula, ejecuta y algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, hace el mantenimiento. O sea, cumple los 3 momentos de los proyectos de inversión. Es la formulación, la ejecución y el mantenimiento. Porque bien sabemos que a veces se ejecutan proyectos y luego todos nos miramos la cara y dicen, ¿quién le va a hacer el mantenimiento? Por eso es importante también de que dentro de las funciones que ha asumido la ANIN es el mantenimiento de estos proyectos por 4 años. Y lo otro que es importante precisar entre estas diferenciaciones entre lo que fue la Autoridad de Reconstrucción con Cambios con la Autoridad Nacional de Infraestructura es que nosotros lo que hacemos es recibir la delegación de estos proyectos, llámese de los sectores, de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, recibimos la delegación, la transferencia de las ideas, las fichas de proyectos que ellos tienen contemplados dentro de su plan multianual de inversiones. Entonces nosotros recibimos esa transferencia, evaluamos la pertinencia de esos proyectos y nosotros procedemos a esa ejecución. Esa es la diferencia. Bueno, habiendo hecho ese gorro para que ustedes conozcan un poco más de lo que es la Autoridad Nacional de Infraestructura, voy a dar el paso a Miguel Ángel, quien les va a hablar de uno de los proyectos que le ha encargado el ANIN a TIPSA en el caso del proyecto de drenaje pluvial aquí en Chiclayo. ¿Quiere que le comente esa zona? Gracias, Jonathan. Bueno, un poco la idea de esta presentación es la de presentar los conceptos y soluciones que se han utilizado en el contexto urbano de Chiclayo. Ya han comentado antes las cosas que he hecho al cabo de los años, estamos ya con muchas canas. Entonces, la idea es presentar lo que se puede hacer, lo que se va a hacer en Chiclayo y sugerir que estas cosas que se hacen en Chiclayo se pueden hacer en otros pueblos. Es decir, no es una cosa exclusiva del clima de Chiclayo, sino que hay soluciones que son adaptables a diversos climas y situaciones. Por lo tanto, si no trabajan al final ustedes en Chiclayo propiamente dicho y se van por la región o van a otras zonas en las que las lluvias son diferentes, pues podrán, dijéramos, utilizar los conceptos y cosas que se comenten aquí. Siguiente. La agenda de la presentación un poco está ideada para, digamos, su formación un poco, ¿no? Una introducción a los principios y beneficios del drenaje pluvial urbano, ¿no? Es decir, necesito que ustedes sepan unas palabras clave y que sepan aproximadamente qué es lo que significa. Es decir, no vamos a aprender aquí en 1 hora y poco hidrología hidráulica. Lo que sí quiero que aprendan es cuando alguien le dice, pues la lluvia neta es tanto. ¿Qué significa lluvia neta? O el coeficiente de escorrentía es cuánto. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿De acuerdo? Entonces, si al final de alguna cosa no tienen claro algún concepto, por favor, levanten la mano
y pregunten, que lo que queremos es que todos podamos hablar el mismo idioma, que ya lo hablamos, pero a veces no nos entendemos. El segundo será explicar algunas cosas de detalle sobre el estudio de Chiclayo. ¿Vale? Chiclayo es un contexto especial, está en la costa norte peruana, las lluvias no tienen temporadas de lluvia asiduas, sino que hay veces, incluso hay años que casi no llueve nada, y otros pues que viene el FEN y se tira un mes lloviendo casi constantemente. Entonces, todas estas singularidades pues es lo que llamamos el caso de estudio de Chiclayo. Por otra parte, el tercer punto de estrategias de diseño y planificación para la implementación efectiva del drenaje pluvial, pues un poco como ha comentado Jonathan, de nada servirá que invertamos centenares de millones de soles si después eso se queda ahí, nadie lo mira hasta que llegue la próxima lluvia, está atascado y tenemos el mismo efecto como si hubiéramos tirado los millones a la basura. Eso no puede suceder. Nosotros no queremos que suceda y se van a dar una serie de herramientas para que eso no suceda. Entonces, está en sus manos y en los de sus compañeros hacer que los políticos, que la gente que esté por encima les haga caso a ustedes. Y si saben de lo que tienen que hablar, pues mejor que mejor. Finalmente, hablaremos un poco del impacto ambiental y social de estas soluciones en el contexto urbano de Chiclayo, desde el punto de vista de los impactos, de cómo se miden los impactos ambientales en proyectos de este tamaño y de este tipo, ¿no? Que tienen una filosofía y una estructura. Y después pues, podemos dedicar unos minutos a cuantas preguntas se les ocurran sobre lo que he explicado o sobre lo que creían que iba a explicar y no he explicado. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos con el tema. Adelante. Bueno, he llamado esta diapositiva problemática en detalle. Entiendo que todos los que estudian aquí la conocen de sobra. Hay una problemática que es que hay unas inundaciones que parece que cada vez son más frecuentes, más intensas incluso a veces. Tenemos una problemática de que Chiclayo está donde está Chiclayo y tenemos una superficie topográfica muy llana y tenemos una geología, después explicaremos cuál es la importancia de la geología, que es adversa, ¿no? Tenemos en las primeras capas debajo de Chiclayo, pues tenemos materiales muy finos, arcillas, limos, y ya después veremos por qué son importantes esta caracterización. Tenemos un alto crecimiento urbano, que a veces incluso es desordenado, ¿no? Entonces, eso pues no favorece nada y la lluvia por sí y las inundaciones de por sí no son ni malas ni buenas. Si el hombre se coloca en medio, entonces son malas, decimos que son malas porque me ha afectado. Por lo tanto, ese alto crecimiento urbano es una cosa que se ha de planificar. La planificación es típica de los arquitectos urbanistas, ¿no? Por lo tanto, en la manera de que esa planificación se pueda llevar a efecto y sea ordenada, pues tendremos una mejor solución. Una cosa que queremos también que está pasando en algunos barrios de Chiclayo es el manejo deficiente de los residuos sólidos. O sea, hay veces que ante un evento de inundación, pues la gente abre la tapa que ve por ahí, que suele ser la de alcantarillado sanitario, y el alcantarillado sanitario no está pensado para recibir esas aguas, y entonces el agua o no se va o se traslada e inunda a otro sitio, pero no tenemos el efecto deseado de que desaparezca el agua. Los residuos sólidos incontrolados en la superficie lo que hacen es complicar la situación. El agua fluvial, que cuando llueve del cielo es teóricamente limpia, en cuanto toca el suelo, pues se convierte en un agua, entre comillas, con cierta contaminación. Y si esa contaminación, además tenemos residuos sólidos, pues es que es mucho más contaminada, ¿no? De hecho, en Europa hay algunos países como Alemania o Francia que ya están pensando ya en depuradoras de aguas fluviales, no depuradoras de aguas residuales, depuradoras de aguas fluviales. Pero eso, nosotros de momento no es nuestro tema, ¿no? Pero, digamos, existe incluso esa preocupación y allí los residuos se tratan bien, ¿no? Causas. Pues falta total de un sistema de drenaje pluvial. Hay algunas cosas o algunos temas
que se comentan en algunos foros como es que tenemos el canal de la avenida Chiclayo, solo hay que limpiarlo y ya está. El canal de la avenida Chiclayo es una piscina cada vez que llueve, pero no es un canal que transfiera el agua porque en poca cantidad llega a los drenes, ¿no? Falta un mantenimiento general de otras redes. La red de saneamiento, digamos, está infradotada y, digamos, es muy antigua. Por lo tanto, muchas veces el fallo del agua residual, junto con el fallo del agua pluvial, lo que hace es que forme una amalgama, pues que, digamos, impacta aún mucho más de lo que sería una simple inundación. Bueno, pues esas causas de falta de las medidas no estructurales, como son la gestión de residuos sólidos y la capacitación sobre el tema del drenaje pluvial, es lo que, digamos, combinado hace que pasen los efectos que vemos a continuación. Es decir, una afección a la población muy grave, muy grave. Uno de los principales aspectos es el tiempo de la inundación. O sea, una cosa puede ser grave, pero si dura solo 1 hora, 10 minutos o un tiempo medido en horas, pues tiene un impacto. Pero si el tiempo de la inundación dura días, semanas y a veces casi un mes, pues entonces el problema está en el tema del dengue, del Zika, de vectores que influyen indirectamente en que el impacto sea muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Obviamente la afectación a las infraestructuras públicas y no públicas es dramática. Es decir, si tenemos casas que pueden ser muy vulnerables porque están hechas con materiales de tipo arcilla, adobe y las toca el agua 5 minutos, no pasa gran cosa, pero si la toca durante 3 semanas, pues al final la casa se convierte inhabitable, ¿no? Y los servicios públicos pueden ser las vías, los servicios de saneamiento, los servicios de gas, que al pasar con vehículos por encima, el material que hay subyacente se ablanda, se hunde, etcétera, etcétera. Entiendo que no lo he de contar porque alguno de vosotros ya lo habrá vivido. Adelante. El problema también es de generalidad. Es que esto no pasa en un barrio muy particular de Chiclayo, es que pasa en grandes extensiones de Chiclayo. Entonces, es un problema, dijéramos, que es muy grave, y entiendo que RCC al principio y ANIN ahora entiende que es un problema fundamental el solucionarlo, porque no es solo el fenómeno del no es solo el fenómeno del FEN que viene cada 5, 6, 7 años, cada cuando sea, el que perjudica a la ciudad, ¿no? Es que cualquier tormenta de más de 20 o de 10 litros empieza a hacer zonas inundables, y si ya caen 30, esto es un drama. Entonces, cuando yo vine a este país por segunda vez, porque ya había estado para hacer ríos, lo que me sorprendía era que con 30 litros hubiera tanto drama en esta situación. En Barcelona llueven 100 litros o 60 litros en 1 hora, y teóricamente no hay problema, siempre hay alguna cosa puntual, pero son 5 minutos. O sea que el problema lo entendí como muy grave, y entiendo que las medidas que hay que hacer pues son costosas, pero se demuestra, más adelante veremos los números, y es que el beneficio social y económico es mayúsculo. Sigamos adelante. Definiciones. Drenaje pluvial. Servicio básico que constituye un componente estructural que forma parte de la estructura de todo centro poblado y está compuesto por un conjunto de sistemas que comprenden recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales a un cuerpo receptor. Más adelante hablaremos sobre estos puntos en negrita. El drenaje pluvial urbano es un sistema que permite el rápido desalojo. Es decir, después veremos implicaciones del rápido o el despacio. La cuestión clave es el desalojo de las aguas de lluvia para evitar posibles molestias, daños materiales, humanos, debido a su acumulación, el calado. El calado es la profundidad del agua sobre la calle, en un río, en la profundidad también se le llama calado. El escurrimiento superficial, el agua que cae del cielo
cuando llega a tierra, si cayera en un bosque, el agua no escurriría, no formaría río hasta que no tuviera una cierta capacidad. Es decir, las hojas se quedan con gotas, el suelo, si está lleno de hierba, le cuesta al agua ir más deprisa. Todo esto es lo que se llamaría, cuando esto ya ha llovido suficiente, el terreno está húmedo, saturado de agua, entonces se forma el escurrimiento, ¿no? Entonces, el escurrimiento superficial también nos importa su velocidad. Si es despacio o es rápido, tendrá influencia. Veremos que tendrá influencia en el caudal máximo que pueda generarse. Y aquí que hemos visto que es fundamental el tiempo de permanencia. El principal beneficio es que permite, si tenemos un sistema de drenaje pluvial urbano adecuado, dimensionado adecuadamente y mantenido adecuadamente, tenemos un funcionamiento normal de la ciudad. Es decir, lloverán 5 litros, no pasará nada, 10 litros, no pasará nada, 15, no pasará nada, 20, no pasará nada, habrá agua en la calle, ya, veremos correr el agua hacia los sumideros, y cuando caigan 30 o 40, pues veremos que el agua se encharca, pero estará en la calzada, podremos ir por las veredas sin mojarnos los pies, y ya está, nos mojaremos los pies cuando crucemos la calle, pero estará controlado, el impacto será muchísimo menor. Eso es el beneficio, es decir, no cualquier lluvia alterará la ciudad, solo, oye, pues viene una lluvia de 50 años de periodo de retorno, ahora veremos lo que significa, una lluvia gigantesca, ¿vale? Pues el sistema, digamos, llegará a su máximo, pero al final ese agua escurrirá y saldrá de la ciudad en muy pocas horas, y ese será otro de los beneficios del sistema de drenaje pluvial. Siguiente. Bueno, grandes números. Bueno, lo que es la definición de la lluvia, esa ya no la voy a decir. Periodo de retorno. Para tener una idea fácil, eso es el periodo de tiempo en que en general se miden años, en que un fenómeno hidrológico se repite. Es decir, si el Yaku llovió, creo que fueron 30 litros por metro cuadrado, y se presenta un fenómeno parecido, 28, 30, de aquí a 5 años, pues el periodo de retorno de esas lluvias es 5 años. Es un concepto estadístico y es un concepto de la media. Es decir, hoy puede llover 30 litros y mañana llueven 29, pero si en 10 años no vuelve a llover, pues tenemos que la lluvia de cada 5 años es 30 también, ¿no? O sea que es un concepto estadístico que no es absoluto, no significa que no pueda variar, porque a medida que vamos acumulando datos, podría ser que la frecuencia y el periodo de retorno variaran. Esto es lo que están diciendo los expertos del cambio climático. Lo que están diciendo es que parece que las frecuencias de las lluvias están siendo, lo que antes era una lluvia de periodo de retorno 10, pues es ahora un periodo de retorno 5 o 2. Es decir, se están haciendo, parece, las lluvias más fuertes. Y así a simple vista la persona de a pie así lo ve. Entonces, empezamos ahora con un tema fundamental. La transformación lluvia-escorrentía. Es decir, me es relativamente fácil saber cuánta lluvia cae. Básicamente podemos poner un vaso, un tanque, y vemos la lluvia que cae en un determinado tiempo. O sea, pero es mucho más difícil saber qué escorrentía produce. Ya os he comentado que para saber cuánta agua se produce por un riachuelo o por una canalización, pues depende del terreno, depende de cómo está cubierto de vegetal, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que las funciones lluvia-escorrentía hacen más adelante. Entonces, esa transformación, ¿en qué se basa? En las características hidrológicas de la cuenca. La forma de la cuenca, pues es una cuenca normal, es una cuenca endorreica donde el agua no sale de esa cuenca. Los materiales, estamos lloviendo sobre materiales arenosos que tragan mucha agua, o sobre materiales arcillosos que, digamos, una vez llenos de agua ya están saturados y enseguida echan ese agua fuera. La vegetación, o sea, hay mucha retención de agua en zonas con muchos árboles, con mucha hierba, el agua le cuesta correr, ¿no?
También depende, obviamente, de la cantidad de lluvia, depende de su cantidad por unidad de tiempo. Pues llover 30 litros en una hora es una cosa, llover 30 litros en un día es otra. También depende de la forma de la lluvia. Aquí, por ejemplo, la forma de la lluvia, lo que le llamamos es un dietograma, ¿no? Pues un dietograma es básicamente poner en bloques alternados, en bloques, la cantidad de lluvia. En la primera hora llovieron 3 litros, en la segunda hora llovieron 5, en la tercera hora llovieron 7, 10, 5, 4, 3. Pues esta lluvia tiene un impacto sobre una zona, pero si hacemos una lluvia que fuera 4, 4, 4, 4, 4, 4, pues tiene una respuesta totalmente diferente. Entonces, eso tiene cierta importancia y es una cosa interesante cuando se hacen diseños. Para que lo tengáis en cuenta, los caudales punta dependen de la intensidad del bloque más alto, ¿vale? El bloque más alto es el que produce el caudal más grande, ¿de acuerdo? El volumen de la lluvia es el total de la suma, pero lo que produce el caudal más alto es cuando la intensidad de la lluvia, los litros por metro cuadrado en una unidad de tiempo, que pueden ser, va desde 5 minutos a 1 hora, eso es lo más tradicional. Pues esa intensidad es la que marca el caudal más alto. Siguiente. ¿Vale? Pues comentemos una fórmula muy sencilla de la transformación lluvia-escorrentía. ¿Por qué os la explico? Porque así veréis, cuando hablemos de las medidas que se pueden hacer para bajar los caudales punta, sobre qué parte de la fórmula estamos afectando, ¿de acuerdo? Entonces, es una fórmula muy simple que vale para casos de hidrología muy simple y para explicar, digamos, de una manera docente muy sencilla lo que hacemos ahora. Entonces, primer comentario, es una fórmula del siglo XIX que ha durado hasta ahora y que aún se aplica y se puede aplicar en ciertos contextos sencillos. Nosotros lo vamos a aplicar en un concepto, en una zona docente para hablar de la hidrología de manera sencilla. El método para saber el caudal se basa en la multiplicación de 3 parámetros. Entonces, estos 3 parámetros, ¿qué significan? C, coeficiente de escorrentía. Me caracteriza el terreno, su infiltración. A veces se dice las pérdidas o las abstracciones por vegetación, es decir, lo que se queda a la vegetación es una cosa que ya no es lluvia neta. ¿Os acordáis de aquello de lluvia bruto, lluvia neta? Lluvia neta es cuando le he descontado todo lo que se queda por el camino. Si se queda en el árbol, ya no escurre por el suelo. Por lo tanto, esta C, que es un parámetro muy sencillo, me hace todas estas cosas. Después viene la lluvia. O sea, esto me caracteriza el terreno. La I, fijaros, intensidad de la lluvia, asociada a un periodo de retorno y a un tiempo de concentración de la cuenca. ¿Qué es el tiempo de concentración? El tiempo de concentración de una cuenca es, si yo tengo una cuenca, el tiempo que tarda una gota de llegar aquí, llegar por un afluente primario, después uno secundario, y llegar al punto donde quiero calcular el caudal, pues este tiempo se llama el tiempo de concentración. Cuando este tiempo de concentración es muy pequeño, los caudales se disparan. ¿Por qué? Porque la intensidad aumenta muchísimo, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo calculo con intensidades muy altas y tengo tiempo de concentración muy bajos, el caudal va a ser muy grande. ¿Cómo podría en algún momento hacer que ese caudal bajara? Pues puedo hacer que ese caudal baje
aumentando los tiempos de concentración. Ya veremos cómo, ¿de acuerdo? Veis que empiezan a aparecer los datos que me van a permitir, con obras de ingeniería o de urbanismo, modificar la respuesta de una cuenca. La cuenca que vamos a estudiar aquí siempre es la cuenca de la ciudad. La ciudad, imaginaros un tiempo hace 3.000 años, pues tenía una cierta arboleda, tenía unas zonas inundables, había marismas, la gente vivía de la agricultura, etcétera, etcétera. Una urbanización, el proyecto urbanizador de la ciudad, digamos de la manera tradicional, lo que construye son calles, veredas, edificios, etcétera, etcétera. Estamos cambiando la caracterización del terreno, en general poniendo capas muy impermeables, asfaltos, hormigones, etcétera. Con lo cual, ¿qué pasará? La C del terreno, o sea, la C que caracteriza nuestro problema, se va a hacer mucho más grande. La C normalmente va de 0 a 1, ¿vale? De 0 a 1. El 1 es totalmente impermeable, el 0,1 pues sería muy permeable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ponemos muchos pavimentos de hormigones, asfaltos, etcétera, nos vamos a ir a caudales muy altos. La intensidad de la lluvia, lo hemos visto. Si yo logro aumentar los tiempos de concentración, haré que la intensidad sea más baja, ¿de acuerdo? Siguiente. Vale, pues ahora vamos a comentar ligeramente los elementos de una red de drenaje tradicional. Tenemos estructuras de recolección, sumideros, rejillas de diversos tipos, las hay que bajan sobre la rasante de la calle o no, pero digamos lo que hacen es captar el agua de la superficie que queremos y meterla en un colector. Queremos transportar, evacuar el agua. Entonces tenemos las estructuras de transporte. Las estructuras de transporte son colectores, subcolectores. Subcolectores significa, en cierta manera, colectores pequeños. En general, la norma C040 más o menos está hablando de 450, 500, 600 milímetros como mucho, ¿de acuerdo? Esto es un colector pequeño. A partir de ese tamaño, pues ya se llama colector y los colectores pueden ser mucho más grandes. Entonces, después tenemos otro tipo de estructuras. Este tipo de estructuras, como vemos, lo que hace de cuenca de transporte, es decir, lo que antes era un río, ahora lo he convertido en un colector. ¿Alguien me sabe decir si el tiempo de concentración en un colector o en un río, que tuviera la misma longitud, cuál es más lento? ¿Un río o un canal o un colector? ¿Qué es lo que llevaría un tiempo de concentración más grande? ¿El río? El río, correcto. El río tiene más rugosidad, por lo tanto, el tiempo de concentración de un tramo natural es mucho más grande que si lo ponemos en un colector. Y cuando lo ponemos en un colector, lo que pasa es que el agua se acelera, porque tenemos una superficie muy, muy lisa y digamos lo que se llama el manning. El manning es una palabra que está asociada a rugosidad. El manning del hormigón es 0,015. El manning de un río puede ser 0,030, 40, 50, o sea, puede ser muchísimo más grande. Por lo tanto, llevar el agua por canales naturales siempre que quepa, pues es mucho mejor que llevarla por un tubo, a menos que tengamos un problema de nivel. Si queremos bajar los niveles, necesitamos acciones, o sea, necesitamos rugosidades más bajas, pero atención, que una rugosidad más baja nos va a dar un tiempo de concentración más pequeño y nos va a dar caudales más grandes. Es decir, veis como yo toco una cosa, sube una cosa, toco otra, baja otra. Y todo está muy relacionado, ¿de acuerdo? Unas estructuras que podríamos decir auxiliares son las estructuras de almacenamiento y regulación. Más adelante veremos qué son exactamente, pero son como zonas que perdemos. Son zonas que perdemos área. O sea, aquí
imaginar qué hace un embalse. El embalse lo que hace es que toda el agua de esta cuenca, de todo lo que está aguas arriba, lo mete y lo deja salir por un tubito pequeño. O sea, estoy almacenando una cantidad de agua que prácticamente puede llegar a ser, oye, estoy quitando este área de la ecuación. Es decir, como ya sabemos, el Q, el Phi, el C, I y A. Si quitamos cuenca, los caudales también van a bajar. ¿De acuerdo? Vale. Y dijéramos, una solución que está saliendo modernamente es la solución de los SUDS, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Estos SUDS, en su filosofía general es, voy a intentar reproducir el ciclo del agua antes del proceso urbanizatorio. O sea, lo que quiero es que el agua se infiltre más, el agua se almacene más, aunque sea de una forma artificial, y si yo puedo hacer que este sistema, que es bastante integrable dentro del paisaje urbano, pues puedo hacer una solución extensiva que no sea demasiado cara, ¿no? Porque obviamente toda infraestructura que ponemos debajo de una calle, pues necesitamos excavar, no encontrarnos nada por ahí debajo, ponerlo, taparlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más caro que las estructuras que suelen ser de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que básicamente son una zona deprimida, y ahí puedo infiltrar, si el material es filtrable, y puedo almacenar. Es decir, vemos que estamos actuando sobre dos de los parámetros que provocan los caudales grandes. Finalmente, tenemos un sistema también que es de transporte, que serían los emisores finales, que en la norma se ha puesto debajo de estructuras de evacuación o descarga. Por ejemplo, las estaciones de bombeo serían un sistema donde por gravedad, o sea, de una manera natural, el agua ya no puede seguir, y sino que hemos de elevar su energía para que siga pudiendo ir hacia abajo por otra sección. ¿Siguiente? Vale. Entiendo que muchos de vosotros habéis visto sistemas de sumideros como este, hay diversos, y aquí vemos en un plano pues una serie de colectores y cómo los sumideros son recogidos y el agua sería captada de la superficie. Ok, de acuerdo. Entonces, siguiente. Bueno, aquí hay otro croquis sobre la manera que una red de sumideros recogería el agua y lo transportaría a una red de colectores. ¿De acuerdo? Bueno, en España se utiliza mucho el término invernal, pero sumidero invernal sería lo mismo. Y esto pues serían los buzones o los pozos de registro, que son la manera de unir un sistema de captación con el sistema de transporte. Siguiente. Vale, sistemas de colectores, pues tenemos los tubos, que es lo más general cuando el diámetro es pequeño, o los colectores en forma de box o de rectángulo, que es cuando queremos llevar una gran cantidad de agua. ¿Qué pasa? Que como tenemos a veces profundidades muy altas, pues tenemos que colocar lo que se llamarían los entibados para hacer que este sistema funcione y lo podamos excavar. Siguiente. Vale, aquí os muestro lo que es un tanque de retención de aguas pluviales. Este es un tanque, este es el que construí primero, el Tanto Andesí. Tiene 200 metros de largo, 8 de ancho y 10 de profundidad, y está situado debajo de una calle. Los tanques de retención de aguas pluviales pueden tener múltiples formas, cuadrados, rectangulares, redondos. El problema es adaptarse a la situación de espacio que se tiene. Normalmente es que todo el terreno de alrededor estaba ya vendido para hacer edificaciones y el único espacio que me dejaron era el propio ancho de la calle, ¿no? Entonces, normalmente la forma de los depósitos suele ser con relaciones de ancho largo de 3-2, no tan rectilíneos, ¿no? Entonces, más adelante los comentaremos. Aquí vemos unos planos. Siguiente.
Y, por ejemplo, este que estoy mostrando era de 16.000 metros cúbicos y este de aquí es de unos 400.000. Tal como estábamos comentando, los depósitos pueden tener diferentes formas y diferentes cantidades de volumen de agua almacenado. Este que estamos mostrando ahora es uno en Madrid de 400.000 metros cúbicos, que es el más grande de Europa. Siguiente. Y para que veáis fotos reales de cómo es un depósito, que no solo veáis planos, pues veis que en cierta manera podríamos decir que se asemeja a un parking, ¿no? O sea, tiene una solera, tiene un techo, tiene una barandilla y una pasarela para mantenimiento y, siguiente foto, esto es como se ve cuando está lleno de agua, es decir, bueno, pues es como un gran tanque de almacenamiento de agua. Aquí veis las pasarelas, que suelen ser pueden ser de hormigón, pero también muchas veces son de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ¿de acuerdo? Y el sistema constructivo suele ser, si se puede, pues todo lo prefabricado que se pueda, porque al final es una habitación muy grande, ¿no? O sea, tiene columnas cada 7 metros, 5 metros, depende de la geotecnia, depende de los ingenieros de estructuras, pero tienen este aspecto. Siguiente. Bueno, los elementos de drenaje final, ¿no? Pues en nuestro caso en el Chiclayo son los drenes y bueno, se pueden revestir. Nosotros necesitamos revestirlos, ¿por qué? Porque cuando llega el agua a los drenes ya no tenemos un problema de caudal. El problema que tenemos es de nivel, es decir, los drenes hay que, dijéramos, excavarlos un poco más en el terreno y tenemos el nivel freático en Chiclayo que es muy alto y entonces lo que queremos es que el agua ya salga rápidamente de Chiclayo. Ya ha salido, pero ahora lo que queremos es que rápidamente llegue al mar. Siguiente. Vale, y esta es una que yo creo que a los que se quedan va bien, porque estos son los famosos subs, ¿no? Entonces, podríais decir, bueno, pero esto no es nada, esto es una plaza y ya está. ¿Por qué es un sub? O sea, la idea de los subs es recoger ese agua superficial, en este caso, en esta fotografía, es agua de las calzadas, y que vaya por una zona de canal, que veis que está en piedra, con gravilla, y que eso se mueva lentamente. Es decir, aquí, como veis, las casas están alejadas, y el almacenar el agua aquí no me produce ningún daño. O sea, un sud es un almacenamiento de agua generalmente de una profundidad no demasiado grande, porque si es demasiado grande tiene que estar alejado de las casas, y si esto queremos que esté a lo largo de toda la ciudad, pues tiene que tener un tamaño, dijéramos, con relación a la persona humana. O sea, no puede ser que yo vaya por la acera y vea ahí un hueco de 1,5 metros y que si me caigo me hago daño, ¿no? Por mucho almacenamiento de agua que sea, el peatón, y más en Chiclayo, verlo todo ese tiempo seco, lo que diría es que, mira, perfecto para echar la basura. Ahí lo dejo. Entonces, como no queremos que pase eso, o sea, los nuestros son del orden de 50, 60 centímetros como mucho, y estarán integrados, en cierta manera, al que más se parecen será este, ¿no? Tengo una zona, cualquier placita, y simplemente la deprimo respecto del terreno. Pues aquí tengo, no sé, medio metro de profundidad. Aquí pequeñito se ve el aliviadero de emergencia. Y si llueve más de lo que el señor calculó, bueno, pues no pasa nada. Aquí se puede ir el agua y irá a la red de colectores que pasa cerca de la zona. Es decir, no es un elemento que, vale, pues hago switch y se soluciona todo. O sea, todo forma parte de una red, y lo que sí que es un elemento para retrasar el agua, para aumentar el tiempo de concentración, para quitar área de la cuenca. Entonces, aquí ya, imaginación al poder, y entonces, bueno, las soluciones estéticas y de integración con la ciudad, pues se multiplican por todos los alumnos que hay aquí. Cada uno puede diseñar una cosa. ¿Qué cosas básicas tienen que tenerse en cuenta? ¿Cómo entra el agua en el sub? Es decir, el agua tiene que entrar de una manera ordenada. Por ejemplo, si esto tiene un bordillo que aquí se llama un sardinel,
pues yo puedo quitar un sardinero, ¿vale? Pero si tengo una pendiente fuerte, por ahí se me va a hacer un surco, ¿vale? Pues esa zona la protejo con unas piedras, la protejo con una pieza de hormigón y que pierda la energía. Ya tengo el agua dentro del sub. La entrada es controlada. ¿Y cómo tengo la salida? Pues tengo que tener en algún sitio, seguramente no se ve, un orificio o dos para que el agua se vaya poco a poco. Porque si yo almaceno el agua, pero tal como entra se sale, pues tampoco he ganado nada. O sea, la idea es que entre rápida y salga lenta. Y eso me favorecerá en todo lo que es disminuir los caudales. Y esta es una solución que puede ser repetible en casi cada esquina de la ciudad. Hay muchas ciudades, más bien en Estados Unidos, donde el SUD es una cosa, es una solución extensiva, no es puntual. Los tanques de retención que hemos comentado antes, esos sí que son puntuales, porque tienen una capacidad de almacenamiento muy grande. O sea, esto es una capacidad de almacenamiento de 30 o 40 metros cúbicos multiplicada por 50 veces en la ciudad. O sea, no se trata de hacer uno, con uno no ganamos nada. La idea es que yo puedo hacer muchas más de estas actuaciones que no actuaciones de tanques de retención, porque son muchísimo más caros. Es decir, lo necesito guardar para un problema realmente grave. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, pues aquí tenemos un SUD también, que es en una calzada. Simplemente, en vez de hacer las medianas, que ahora no me acuerdo cómo se llaman aquí, Bermas. las bermas. Muchas gracias. O sea, hablamos el mismo idioma, pero a veces las palabras no significan lo mismo. Entonces, las bermas. En vez de hacer las bermas hacia arriba, que es una cosa muy típica de aquí y de muchos países, pues es hacerlas hacia abajo. El agua de la berma aquí en medio a mí no me estorba. Aquí en Chiclayo, obviamente, si no se riega, pues aquí no crecerá nada, pero la idea es que también estas actuaciones de SUDS son, por una parte, zona verde y por otra parte son drenaje. En España también ha habido mucha discusión de quién las mantenía, si la gente de parques y jardines o la gente de los colectores. Al final han llegado a un entendimiento, como siempre, porque si no, hasta que el alcalde ha dicho tú y tú, lo hacéis a medias, y ya ha acabado el problema. Entonces, la gente de los colectores, dijéramos, hace el mantenimiento de la obra de entrada y de la obra de salida, y los jardineros pues se encargan de las plantas, que es lo más normal, pero hay veces que, no sé si sabéis, que a veces el departamento que pertenece al ayuntamiento, el A no se habla con el B, y yo no lo hago si no me lo dicen. Bueno, pues al final el alcalde ha tenido que decirlo, ¿no? O sea, que eso no pasa solo aquí, pasa en todo el mundo. ¿Qué tienen de buenos los sistemas de drenaje sostenible? Siguiente. Bueno, son estructuras alternativas y complementarias al sistema de drenaje convencional. Es decir, con SUD solo no solucionamos todo, pero es un elemento que se puede usar muy bien. El principio básico es emular la manera del régimen natural del ciclo hidrológico en una condición de no desarrollo. Nunca he visto que el SUD llegue a tal extremo. O sea, es recuperar el ciclo y lo consigue en un porcentaje alto, pero no es aquello, y esto como si estuviera aquí una selva, no. Es algo que recupera con ese objetivo, ¿no? Siguiente. Vale. Entonces podemos, va bien para la cantidad de agua, siguiente, va bien para la calidad de agua. Se pueden utilizar SUDs, digamos, como estanques que, digamos, mejoras la calidad del agua que le llegan. Aquí, en principio, no estamos hablando de este tipo de SUDs, porque en Chiclayo, al ser una zona donde el vector mosquito es importante para las enfermedades, nosotros lo que hemos diseñado son SUDs que después de la lluvia se quedan secos totalmente, ¿de acuerdo? Porque si no, alguien diría que lo que estamos haciendo es poner mosquitos en el mundo. Y entonces, eso, hay SUDs, pero o sea, va bien porque hay SUDs que sí que son capaces de bajar la contaminación, siempre que no sea residual, la contaminación de la calidad del agua. Mucha gente cree que el agua, aun en ciudades que tienen el tema de los residuos al más alto nivel, que el agua cuando sale de las ciudades sigue siendo limpia. El agua de las calles no es limpia. La contaminación de los coches, etcétera, etcétera, los vertidos de un poco de aceite que se le cae al camión,
hacen que ese agua, que incluso algunas veces se denominaban aguas blancas, las que caían de la escorrentía de la lluvia, pues eso no es así. Entonces, se pueden hacer SUDs para mejorar la calidad. Obviamente los SUDs, pues obviamente lo que se vende es que es una cosa multisectorial, también da amenidad, también da, dijéramos, carácter urbano de calidad, baja los efectos de la isla de calor. Si tenemos un verde, ese efecto, digamos, y multiplicado por toda la ciudad, pues ese efecto de isla de calor, que es todo gris y todo negro, pues disminuye un poco. Y, dijéramos, en cierta manera es una recuperación de los hábitats naturales, es decir, en algunos sitios esos SUDs se pueden aprovechar para que especies, sobre todo de microinvertebrados, ¿no? Tampoco aquí esperemos que los colibríes empiecen a venir por esta zona, pero podría ser posible. O sea, si yo les doy a las especies animales un hábitat donde están más o menos protegidos, pues yo podría hacer que sirvieran como recuperación medioambiental. Siguiente. Bueno, para no repetirme, SUDs hay de 800 formas diferentes. Entonces, hay SUDs que infiltran, hay SUDs que no infiltran. Tenemos tanques de almacenamiento con diversos formatos. Aquí, por ejemplo, en Chiclayo sé que se han hecho varios SARES, que les han llamado, que son, digamos, buscan la infiltración o la acumulación de agua a través de cajas de plástico, ¿no? Básicamente. Entonces, es crear un volumen donde almacene plástico. Los puristas de los SUDs dicen que cuando hay tanto plástico ya no son SUDs, pero bueno, retrasa o sea, cumple las funciones que habíamos dicho de retrasar o aumentar el tiempo de concentración, sí, por lo tanto podemos llamarle SUD. También un depósito de hormigón entero sería un SUD y nadie dice que eso sea un SUD, o sea, eso es un tanque de hormigón y se acabó, pero hay gente de todo tipo. Los alcorques de los árboles, una cuneta, como hemos visto, en una mediana, por ejemplo, pavimentos, pueden hacerse pavimentos filtrantes, es decir, se puede filtrar, o sea, el hormigón se puede hacer poroso, o sea, no es una porosidad muy alta, pero por ejemplo yo he visto tirar un camión cuba de agua directamente sobre un pavimento poroso y dura el agua 2 segundos en la superficie, o sea, no te da tiempo ni a mojarse el suelo, pero el problema de estos pavimentos drenantes, o una de las pegas que tiene, es que en ambientes que tengan mucha arena o que les pueda llegar sedimento fino, pues al final no acaban de funcionar bien. ¿Por qué? Porque el hormigón es poroso porque se le quita la fracción de la arena. Es decir, el hormigón poroso es los granos de grava unidos con el cemento y con otras resinas especiales, y eso deja muchos huecos, ¿vale? Pues por eso es poroso. Pero si el terreno que está alrededor le proporciona esos finos, pues al final la arena se coloca por dentro y ya se acabó el hormigón poroso, ¿no? Entonces, por eso en general en Chiclayo no lo hemos propuesto, porque hay mucho tema de arena en el viento y entonces teníamos que fuera algo que pareciera que funcionara un año y a los 3 o 4 años dejara de funcionar. Hay máquinas para hacer el mantenimiento de los hormigones porosos, pero son máquinas, digamos, complicadas, complejas y muy caras. Hemos pensado que mejor otros usos que funcionan mejor. Siguiente. Vale. Aquí tenemos un tema para los que hablan de los beneficios o no beneficios de tener una red pluvial. Estos son los beneficios, o sea, son las pérdidas que provocaría sin proyecto una lluvia de periodo de retorno 10, una de lluvia de periodo de 25, una de 50 y una de 148. La de 148 sería más o menos el FED de 1998, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significan estos números? Que si la ciudad, por ejemplo, el TD10 es aproximadamente una lluvia de aproximadamente unos 30 milímetros, una cosa así, 30 litros por metro cuadrado. Una cosa que no he explicado. Cuando veáis en algún periódico una lluvia de 30 milímetros, pues una lluvia de 30 milímetros es lo mismo que 30 litros por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Vale, pues fijaros el impacto tanto en daños de coste directo, que son aquellos de pérdida directa de casas, vehículos, daños, más los indirectos, es decir, los daños de que yo hoy no he podido ir a trabajar porque es que tengo la vivienda inundada y me tengo que quedar aquí limpiando cosas o intentando salvar mi hogar. Pues todas esas horas
tienen un coste para la producción de Perú. Pues todo eso sumado, pues ya veis ahí, 6.000, 7.000, 9.000, 11.000 millones de soles. Por lo tanto, si yo puedo hacer una obra que valga, pongamos la mitad de lo que está ahí puesto, pues es una obra que es beneficiosa, tenga el coste que tenga. Obviamente, pues como cuando alguien se compra una casa, lo puedo hacer a términos, ¿no? Es decir que, pues mira, hago una primera parte, una segunda fase, una tercera fase y voy haciendo así todo el sistema de drenaje pluvial. Aquí, por ejemplo, uno de los gastos que también es importante, por ejemplo, bajada de turismo, ¿no? Pérdidas de empleo, gastos en la propia emergencia, o sea, cuando hay esa inundación, pues el gobierno central envía 20 máquinas para hacer no sé qué, ¿vale? Pues esas 20 máquinas y al señor que está aquí 10 días hay que pagarle. Esos son pérdidas de producción. Gastos debidos a las hospitalizaciones por dengue. O sea, el dengue aquí subió, vaya, vertiginosamente. O sea, el dengue sí que es una enfermedad que aquí se produce, digamos, cada año. Pero es que cuando hay inundaciones, la cosa se multiplica por 10 o por 100, ¿no? Por lo tanto, eso es otro gasto del Estado. Por lo tanto, todo eso se tiene en cuenta a la hora de decir si una cosa vale la pena o no, ¿no? Que dice, oh, es que esto es demasiado grande, ¿vale? Pues entonces, ¿qué pérdidas quieres tener? Elígelas tú y yo te lo dimensiono. O sea que, en general, en los drenajes urbanos, en los periodos de retorno, ¿qué lluvia cogemos para diseñar? En general, está entre los 5 y los 10 años y 25. O sea, 5, 10 y 25. Normalmente, el drenaje urbano no se calcula, o sea, no se hacen obras para 50 o para 100. ¿Por qué? Porque levantar la ciudad para meter canalizaciones tan grandes harían que otros servicios de la ciudad no tuvieran espacio. Es decir, que si yo tengo que meter un colector de 3 metros para coger esta lluvia en todas las calles de Chiclayo, pues habrá veces que me llevaré la casa, o sea, la calle y la casa, porque no hay suficiente espacio para hacerlo. Por lo tanto, el periodo de retorno más habitual para el drenaje urbano es 10. 25 también se usa y 5 también se usa, depende de los problemas de cada ciudad específicamente. En algunos casos específicos, por ejemplo, cuando hay túneles urbanos, que aquí no tenemos ninguno, pero en túneles urbanos a veces se usa un periodo de retorno 50, pero para un área muy pequeñita de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí en Chiclayo hay un nudo viario que es así, ¿no? Y por aquí pues tiene otra autopista, etcétera, ¿vale? Es como si dijéramos, oye, para defender este tramo de la autopista del agua que le pueda llegar, ¿no? Porque si el agua de otra cuenca ya no le puede llegar, puedo usar a veces periodos de retorno a 50, pero para volúmenes pequeños, ¿no? Siguiente. Vale, pues el caso de estudio de Chiclayo, bueno, pues ya sabemos dónde estábamos. Estamos hablando de 399.000 personas, yo diría que lo que es las 5.000 hectáreas del casco urbano, pero en la zona metropolitana de Chiclayo podríamos estar hablando de 800.000 personas, o sea que una población bastante grande. Adelante. Hemos comentado un poco las problemáticas. Caso de una situación inicial de una ciudad que tiene pendientes y que por gravedad, con un colector, llega al dren. Pues tenemos este sistema de evacuación. Caso de una ciudad que tenemos que el dren está por encima de algunas zonas de la ciudad, pues necesitamos estaciones de bombeo. Pero la estación de bombeo es una actuación que consume mucha energía eléctrica, y si no tenemos lluvias muy duraderas, pues lo que hay que hacer es minimizar la estación y quizá ponerle un tanque de tormenta que sea capaz de coger mucha cantidad de agua. Siguiente. ¿Vale? Para hacer este proyecto hemos utilizado una serie de herramientas que son muy avanzadas, o sea, nada del siglo XIX, todo del siglo XXI. Entonces, por ejemplo, levantamientos LIDAR de la ciudad, donde hemos cogido un avión y ha hecho todas estas pasadas para tener una topografía que tiene 50 puntos de información por cada metro cuadrado. O sea, hemos hecho un modelo digital de la ciudad de 50, con una información prácticamente cada 10 centímetros tenemos un dato de la cota. ¿Por qué? Porque después queremos usar un modelo
2 dimensiones, el agua que cae del cielo, ver, o sea, que no que tenga que calcular yo el camino, o sea, el programa va a calcular el camino de ese agua en las calles, en las casas, y entonces es una manera digamos, más automática de hacer los cálculos hidráulicos. Para hacer este vuelo hemos tenido que situar marcas en el suelo, digamos, cada X metros para ver que todo lo que hacía el avión era perfectamente, son aspectos topográficos que yo no domino todo, que eso también os quiero hablar. Es muy difícil que un ingeniero domine absolutamente todo, o sea, todos estos trabajos se hacen en colaboración ingenieros con arquitectos, con ingenieros industriales, con ingenieros de medio ambiente, con sociales, con un montón de gente. Al final, IPSA tienen como más de 100 personas que llevamos 1 año y medio haciendo este proyecto. Es decir, no es un grupo de 5 o un grupo de 10. Estamos hablando de un montón de personas, eso sin contar las cuadrillas de gente que han ido a levantar no sé si 8.000 pozos de registro de Excel, porque Excel no tenía los datos, pues hemos tenido nosotros que abrir las capas de los colectores, porque sus datos eran del 2014 y estamos en el 2023 y los 10 años del medio no sé lo contesto. Entonces, no pasa nada, lo hemos hecho. Entonces, esa información, o sea, de nada vale los más modernos sistemas de cálculo si la información que le metemos a un programa es basura. Si metes basura, sale basura. Por favor, cuando hagáis vuestras cosas, vuestros cálculos, sea con lo que sea que trabajéis, ser críticos con lo propio que os sale. Es decir, oye, si aquí el señor me dijo que por cada kilómetro cuadrado de cuenca debían salir 10 metros cúbicos de agua. Que no os estoy diciendo eso, ¿no? Pero si me salen 5, hostia, lo habré hecho bien, repasar. O sea, lo que sale por la televisión no es que sea verdad. Ahora hay mucha... No somos Spielberg. O sea, somos ingenieros, arquitectos y demás. Verifiquemos lo que sale y veamos si es razonable. Si no es razonable, pues o preguntemos a alguien, pero no... El programa ha dicho 1. Ha dicho 100. Bueno, pues será que es 100. No, eso no. O sea, el programa no sustituye a la mente del ingeniero ni del arquitecto. Sigamos. Ensayos de geotecnia se han hecho también miles. O sea, se han hecho sondeos, o sea, catas cada 200 o 300 metros de línea de colector que teníamos que hacer. Se han hecho cosas de sismología para ver, digamos, las capas del suelo que tenemos debajo. Diamantinas. O sea, conocemos debajo del Chiclayo no hay ningún tesoro, ya lo hemos visto. O sea, no ha quedado nada. Está todo, solo queda arcilla y arena. Si había algo, esto luego el drama que no lo encontró y se lo ha llevado a casa. Siguiente. Vale. Lo que estábamos diciendo, estudios con pluviómetros, el de los nacionales, los de entidades privadas, de universidades que tenían algún pluviómetro, los del aeropuerto. ¿Qué está pasando? Pues que parece que cada vez hay más lluvias, cada vez parece que los bloques son más altos y que cada vez hay menos tiempo entre fenómenos FE o entre cosas que no son fenómenos del Niño, ¿no? Por lo tanto, por eso es interesante el tema de la resiliencia, o sea, diseñar una red que sea para un periodo de diseño, por ejemplo 10, pero ver qué pasa si cae 25. Oye, pues si cae 25 es un drama, pues entonces, oye, diseñemos un poquito más grande porque 25 no puede ser un drama, porque el 2017 fueron 25 y no fue la del 98. ¿Vale? Adelante. ¿Vale? Un poco esta es la red de colectores y subcolectores que ha quedado. O sea, fijaros que tiene una dirección predominante de este a oeste, es la dirección topográfica también, pero lo que pasa es que la pendiente es del 0,001 o 0,0005, o sea que son pendientes bajísimas. Por lo tanto, necesitamos colectores muy grandes cuando los tenemos para transportar este agua. Y lo que hacemos a veces es pues, SUTs y tanques de retención para hacer que ese agua
que o sea, no podemos poner cualquier diámetro de colector en cualquier calle. Si la calle solo tiene 6 metros de ancho y colocamos uno de 2,5, pues algunas casas que no están hechas muy bien, pues se nos van a venir encima. Como no queremos eso, hemos intentado que los colectores grandes vayan por las avenidas grandes, que es por donde además, digamos, pueden ir. Siguiente. También hemos visto de sectorizar las obras, es decir, no podemos decir, venga, vamos a hacer todo Chiclayo, que se vayan de vacaciones 4 años y vengan de vuelta que ya estará todo hecho. Pues hemos intentado sectorizar, es decir, hacer diferentes frentes y poder hacer digamos, el trabajo por fases, es decir, Chiclayo no se puede convertir en una trampa mortal de tráfico, ¿no? Ya lo es, pero no lo queremos más, ¿no? Entonces, un poco la idea de la paquetización, que le llamamos, es no concentrar las obras en un sector en un momento dado, no tener elementos compartidos salvo los puntos de descarga, es decir, que no, es que el 2 no lo puedo hacer hasta que tenga el 4. Joder, pues entonces el 2 pobrecito no, pues tiene una salida por aquí, pues hemos dividido los paquetes de tal manera que se puedan, digamos, actuar en ellos sin perjudicar al paquete de al lado. También se busca una división económica pues razonable, ¿no? O sea, las inversiones, aparte de ser necesarias, hemos de pensar que no es que tenga un bolsillo que no puedo poner del dinero que tengo, o sea, tengo que ir, venga, pues ahora esto, porque las necesidades del país, y Jonathan supongo lo puede decir mejor que yo, son en muchas ramas de infraestructura. No puede ser que solo haga colectores y nos olvide de las carreteras o de los aeropuertos. O sea, todo tiene que tener una justa inversión, dijéramos. Ok, bueno, compatibilidad de ejecutar diferentes paquetes en paralelo. Hombre, pues el 2 se puede hacer, los trenes del 2 se pueden hacer a la vez que se hacen los trenes del 3000, porque no, son totalmente distintos y uno no va a afectar a otro. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, un poco para hablar ahora de las estrategias y planificación para la implementación efectiva de todos estos sistemas, ¿no? Bueno, pues lo que buscamos, y es una estrategia que obviamente para los arquitectos que se dedican al urbanismo, es que los sistemas sean sostenibles y resilientes, ¿no? Pues eso, integrados en la ciudad, que haya infiltración y retención de aguas. Nosotros en Chiclayo no tenemos mucha infiltración, solo en la zona sur, cerca del mar, hay más material de arenas y ese infiltra mejor, ¿no? El diseño hidráulico y el arquitectónico pues se tienen que llevar de la mano. O sea, solo para comentaros, cuando hice mi primer depósito, mi tanque de retención de aguas pluviales, pues no tenía un arquitecto cerca. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hice el centro de control local, ¿no? Donde están las bombas, donde están los equipos eléctricos, etcétera, pues hice uno, yo dije, hago una caseta. Entonces, la gente entendió que una caseta era algo como de 3x2 y me dejaron hacerla a mí. Entonces, pues claro, hice un tubo de 3x2 y 2,5 metros de alto, con ladrillo y ya está. Y entonces, cuando vinieron a verlo, unos arquitectos amigos míos me dijeron, Jolín, ¿quién te ha asesorado de arquitectura? Digo, no me ha asesorado nadie. Pues vaya bodrio que has hecho, porque has hecho, o sea, la caseta que yo había dicho, la 3000 caseta, para mí es una caseta, porque no entiendo de arquitectura, pues tenía 12 metros de largo por 6 de ancho, ¿no? Y en vez de 2 metros, pues tenía casi 3,5 metros, y lo había hecho, pues, más que lo imposible, ¿no? Entonces, a partir de aquel momento, pues dije, bueno, pues vale, la próxima vez que diga caseta, primero se lo enseño a un arquitecto para que vea a ver cómo lo puede integrar, y después yo le meto dentro las piezas que necesite, ¿no? Entonces, el tema del diseño hidráulico arquitectónico, que parece decir, no, es que primero es el diseño hidráulico, sí, primero es el diseño hidráulico, pero llamemos después a los arquitectos para que le den una... Yo, si no puedo vender mi obra hidráulica, al alcalde me es difícil convencerlo de que necesita algo. O sea, a los alcaldes normalmente solo los convenzo con dos cosas: la foto de la inundación y diciendo, mira, esto ha pasado en el pueblo de aquí, a ti te va a pasar mañana.
no será posible. Entonces, al cabo de los días llueve en otro, cerca. ¿Qué? Sí, Miguel Ángel, ¿aquí qué podríamos hacer? Esa, la verdad es que es difícil convencer a los políticos de otra manera. Coger periódicos, hemeroteca, esto puede pasar aquí porque ha sido 1 kilómetro. La lluvia o la nube descarga aquí. Entonces, uno de los elementos básicos, es muy difícil vender colectores a un alcalde. Súper difícil. A los de aquí y a los de allá. Entonces, la cuestión es, ¿y si te hago un sub encima del tanque? Bueno, esto me gusta, esto me da votos. Hay que vender. O sea, al final, parece mentira, pero la ingeniería, la arquitectura, todo, la conceptualización de que el público ha de ver, o sea, el público se olvida enseguida de las inundaciones. Me inundé en 2017, ya pasé aquello. Pero esto puede volver a pasar. Entonces, la idea de venderlo a la población y el equipo social que nos apoya es súper importante. Y lo digo yo, que es alguien que ha hecho obras, aquello sin tener un arquitecto al lado, y después ha dicho, joder, vendo el doble si te tengo aquí. O sea, por tanto, hay que llevarse bien y cada uno de los suyos. Venga. Los diseños convencionales son necesarios y seguirán siendo siempre necesarios. Los colectores tienen que estar, pero se pueden, digamos, mejorar sus aspectos paisajísticos, pues, con soluciones sostenibles, que tienes el colector y tienes el alcorque grande, y del alcorque grande yo tengo un elemento de aliviadero que me va a la red, es decir, no pierdo ninguna seguridad, ¿no? Entonces, esto da sostenibilidad económica, social y ambiental a la vez, que es lo que hemos visto con los ejemplos, un poco los ejemplos anteriores. Siguiente. ¿Vale? Los tanques de retención, o sea, son elementos, digamos, costosos, que vienen a resolver problemas graves que no se pueden resolver de otra manera. Oye, tengo que almacenar 40.000 metros cúbicos de agua porque por la calle siguiente por donde tiene que ir el colector ya no cabe de grande. O sea, tenía con un tubo de 1,5 metros, 1,80 metros, 2 metros y me toca de 2,5 y la calle tiene 5. Oye, pues vamos a almacenar agua aquí, dejamos un tubito que pase pequeño y cuando haya pasado la lluvia yo bombeo con mi sistema de bombeo otra vez a la red y se la devuelvo. Es decir, que me quito área y ya se la devolveré cuando los colectores vuelvan a estar vacíos. Pues esto es lo que hace un tanque de retención de aguas pluviales. El tema es que el tanque de retención necesita un método por el que entra el agua, eso casi no hay ningún problema, pero necesitamos unos equipos electromecánicos aquí. Necesitamos una estructura de cálculo estructural, aquí los ingenieros se pueden decir muchísimo, y eso, porque yo la quiero que sea buena, bonita y barata, ¿no? Como siempre. Entonces, bueno, pues he visto, yo he hecho tanques de 10 metros, pero he entrado en tanques de 20 metros de profundidad, que es que dan muy humedad para abajo, ¿no? Entonces, pues necesitan refuerzos, o sea, los estructuralistas ahí se comen las palomitas. Entonces, necesito grupos electrógenos. Si la electricidad falla, no puede ser que una obra que vale tanto dinero se quede sin funcionar. Yo necesito un grupo electrógeno que al menos funcione 12 horas, ¿no? Entre 12 y 24 horas, pero al menos 12 horas. ¿Por qué 12 horas y no 3? Bueno, porque si algo falla en el grupo electrógeno, necesito que pueda funcionar al menos durante ese periodo de retorno y pueda mandar a gente a comprar gasolina o a comprar lo que sea para que vuelva otra vez a funcionar el depósito. Necesito cuadros de control. Ingenieros industriales. Necesito que esto funcione automáticamente solo, pero yo necesito, el gestor de una red necesita tener conocimiento de qué pasa en la red. Si dijéramos al alcalde, el gestor era típico. De la empresa municipal que trabajé de Barcelona, Clapsa, una persona se quedaba siempre de guardia cuando había previsión de lluvias. Y la primera llamada que recibía cuando empezaba a llover era la del alcalde. ¿Cómo está la cosa? Pues el tío decía, pues mire, el depósito este está al 10%, como si fuera empresa, el depósito este está al 25%, pero es que está lloviendo muy fuerte. No se preocupe que todo va bien. Si no iba todo bien, entonces llamaba al seguro de la empresa. Oye, ven para acá que hay que abrir alguna compuerta, hay que cerrar. Oye, ponemos en marcha, en vez de 2
bombas ponemos las 5, que veo que vamos muy justos, pues ese es como una gestión, digamos, de una emergencia. Necesitas, a veces lo comparo con el ejército, ¿no? Oye, nos están atacando, ¿qué hacemos? Mira, tengo esto, es flexible, ¿puedo poner más bombas en funcionamiento? Ponlas. Necesitamos unos técnicos capacitados. Después hablaremos de esto. Siguiente. Vale, las estructuras de transporte son más normales y corrientes, en esta no voy a hablar ya. Y llegamos a las actuaciones no estructurales. Es básico para que el sistema de drenaje pluvial funcione que pongamos en funcionamiento esto. Estas son las actuaciones que nosotros vamos a dejar escrito para que el gestor que venga detrás, o la niña en esos 4 años que Jonathan nos ha comentado, pueda manejar el tema del mantenimiento. ¿Con qué? Con una organización pensada. Es decir, oye, pues usted necesita un gerente, 2 técnicos, tal, después necesita 4 especialistas de no sé qué, una serie de técnicos y además una serie de peones, de obreros, de toda la escalafón, que además necesitarán unos equipos. Es decir, vale, pues a usted lo mando a la guerra, el fusil, ya se lo compraré después. No, aquí, en principio, esto va a estar aquí organizado con su presupuesto y todo estará tal, ¿vale? Necesito un equipo informático, el centro de control. ¿Quién dirige las tropas? Pues el centro de control. Pues hay que ponerlo. Aquí lo único que está, digamos, a cargo de la municipalidad es que nos den un local para meter el cuartel general. Incluso pues, ponemos el mobiliario. O sea que no pueden quejarse. Presencia de personal con capacidad. Es decir, esta gente, digamos, teóricamente, ahora con nosotros hay 20 ingenieros de hidráulica. Entendemos que van a aprender cosas de organización, pluvial, etcétera. Necesitamos gente que dirija esas cosas, que haya visto alguna gestión pluvial, y si no, se les va a formar, se les va a capacitar. Va a haber la creación o la consultoría, que nosotros vamos a decir cómo ha de ser, para la elaboración de un plan de manejo de residuos sólidos asociados al mantenimiento de drenaje pluvial. No vamos a hacer el plan de residuos sólidos de la ciudad, por la ciudad. Lo que vamos a decir es, nosotros mismos vamos a generar residuos sólidos y, por ejemplo, yo voy a limpiar todos mis sumideros pues una vez al año o una vez antes de que haya una tormenta, porque el niño no llega de un día para otro, no es una cosa que aparece una tormenta ahí delante del Chiclayo y empieza a llover a madre. ¿Vale? Pues ese tipo de temas, de esto se encarga el plan de manejo de residuos para el mantenimiento. La elaboración de un instrumento de evaluación resultado-impacto, es decir, vale, ya tengo mi sistema construido, ya lo tengo gestionado, llueve una vez y hay un punto que no ha funcionado, por alguna razón que no se sabe, he de tener un sistema que me diga, a ver, ¿cómo he de saber de una manera fácil por qué ha fallado eso? Mira, porque es que esa zona le tocaba el mantenimiento de aquí 6 meses, mira, pues eso significa que el mantenimiento de los sumideros en vez de 6 meses tiene que ser cada 3, porque si no hay posibilidad de fallo. Vale, pues esa gestión de evaluar post episodio, pasa una cosa, oye, ¿ha funcionado todo bien? Magnífico, nunca funciona todo bien a la primera, pero la cuestión es que funcione al 95%, ¿de acuerdo? Y esta es la herramienta para chequear eso. La elaboración del plan de mantenimiento, oye, todos los manuales de todas las bombas se tienen dijéramos, materiales de sustitución, que no, es que en vez de pedir la bomba viene de China y tardará 2 meses. No, pues hay un material mínimo que tiene que estar duplicado por si acaso. No tengo que tener tantas bombas como tengo, pero tengo que tener, digamos, una caja de herramientas. Pues debería ser lo mismo, muy grande, pero la necesito. Y después, obviamente, lo que necesito, por ejemplo, pues especialistas en social de vender a la población, igual que yo os he vendido a vosotros, que tener un sistema de drenaje pluvial es mejor que no tenerlo, porque si nadie va,
como os digo, la gente se olvida rápidamente de este tema. Me inundé una vez, pero bueno, si el Señor quiere ya no me volveré a inundar. ¿Vale? Pero pon algo de tu parte, por favor. ¿De acuerdo? Sensibilización, pues un poco la idea de, oye, si vamos a hacer SUBs, que son una cosa, que son parques en cierto... O sea, un SUB, mientras no llueva aquí, será como un parque. Oye, si el proyecto me ha dejado esto, pues quiero mantenerlo limpio, etcétera. O sea, la gente, la población, yo creo que si no tiene un erial, o sea, si no tiene una cosa que es que no hay nada, ni un árbol, ni nada, ni lo cuida ni nada. Ahí deja la basura y se acabó. Pero si yo tengo una cosa cuidada, etcétera, pues siempre habrá alguno que me lo fastidiará, pero ya pondrá algún policía para que lo coja por la noche, ¿no? La idea es, esto se puede hacer y es bueno para la ciudad. Y si alguien dice que no, pues no sé qué puedo enseñarle más. Siguiente. Impacto ambiental y social. Aquí, más que nada, he puesto esto, obviamente ya no lo he redactado yo, ha sido un compañero mío que se ocupa de las fichas técnicas del impacto ambiental. Entonces, bueno, lo voy a comentar, pero los comentarios serán de él y no míos, porque no puedo realmente, como he dicho antes, no puede haber un ingeniero que sea todista. Yo sé de todo, pero solo tengo... O sea, sé de todo, pero solo tengo un dedo de conocimiento de todo, ¿no? O sea, yo soy especialista en unas cosas y en otras mis compañeros son los que hacen que pueda hablaros con este comentario. Bueno, pues hay un sistema nacional de impacto ambiental que es el SEIA, al que dependen todas estas administraciones. Siguiente. Hay un marco normativo claro donde estos sistemas de evaluación pues ven sobre la salud de las personas, la calidad ambiental, recursos ambientales, las áreas naturales protegidas, diversidad biológica, sistema y estilos de vida de las comunidades, espacios urbanos y patrimonio arqueológico. Aquí, en este proyecto, es muy importante siempre no tocar nada de patrimonio arqueológico y no tocar nada de zonas naturales y protegidas. En el ámbito que hemos tenido, sí que hemos tenido algún problemilla en el sentido que hemos tenido que esquivar el patrimonio o posible patrimonio, no es que lo hayamos encontrado, sino que hay una zona posible, y las áreas naturales en principio no hemos tenido ningún problema, ¿no? Pero hay proyectos que son dramáticos en el sentido que hay que ser muy cuidadosos con este tema de patrimonio y recursos. Tener en cuenta que las obras en una ciudad generan, entre comillas, impactos también negativos, sea por sea la obra. Es decir, una obra tan extensa va a generar DMS, depósitos de materiales excedentes, depósitos de materiales excedentes. Vamos a hacer demoliciones, etc. Eso hay que ponerlo en un sitio, pero no vamos a machacar un sitio para hacer una obra en otro. Bueno, pues hay una zona que se llama, si no recuerdo mal, las Pampas de Reque, que tiene una zona que está muy degradada, pues el botadero municipal, pues bueno, hay zonas que vamos a mejorar porque vamos a sacar tierra limpia y la vamos a poner por allí, vamos a hacer una pequeña montañita y ya está. O sea que esto es importante también. A veces es más importante que la propia obra. Siguiente. Vale. La problemática actual, yo creo que la hemos explicado ya. O sea que pasaría a lo siguiente. Si no recuerdo mal, vais a colgar la presentación. Pues vamos pasando porque ahora sí que ya todo el mundo tiene hambre o no. Ya sí. 5 minutos más, por favor. Entonces, bueno, los componentes del proyecto, pues, por ejemplo, las estructuras complementarias, bueno, el tema de la retención, que lo hemos utilizado varias veces, las estructuras de infiltración, si el material de debajo es factible, estructuras como pavimentos, que en este caso no los hemos utilizado, y estaciones de bombeo. Al final tenemos una sola, pero con un sub de 10.000 metros cúbicos al lado, es decir, que hemos puesto un sub de gran capacidad en una zona que por casualidad no está desarrollada y el primero que llega la coge, ¿no? Pues hemos hecho un parque y es un sub de 10.000 metros cúbicos. Siguiente. Componentes no estructurales los acabamos de comentar.
el tema de cómo podría haber sido una ficha técnica ambiental o un IGAPRO, pero al final, como teníamos, o sea, los proyectos de saneamiento estaban, parece, asociados al FTA, pues nosotros hemos ido por un FTA. Siguiente. Aquí podéis ver que, bueno, las fases de análisis del proyecto, el diagnóstico, todo lo que es el diagnóstico, esto ya lo tenemos hecho, y ahora lo que estamos mirando es el tema del impacto que creamos con nuestras obras, de tantos metros lineales de colectores, pues eso es tantos camiones circulando por Chiclayo, etcétera, etcétera. Entonces eso es un impacto que sí que es local y, digamos, con un espacio de tiempo cerrado, pero que llegaremos a cerrar. Bien. Bueno, y los impactos pueden ser no significativos o impactos, digamos, más significativos. La idea es nosotros siempre ir hacia los casos no significativos. Siguiente. Vale, sobre la ficha técnica ambiental, pues bueno, el proyecto de inversión del subsector saneamiento que no le generan impactos ambientales significativos, hay que intentar que no sean significativos. Los mismos no se encuentran dentro del alcance de la resolución ministerial que modifica el listado en la inclusión del subsector saneamiento. Esto fue porque al principio del proyecto había una cierta polémica si era que hacerlo con un FTA o con un IGAPRO, y digamos, el término del análisis de ese ingreso era importante para saber cuánto iba a durar ese registro medioambiental, ¿no? Entonces, al final logramos que sea reducido en cuanto a tiempo, pero, o sea, un FTA y un IGAPRO llevan la misma información, o sea que no era ese el problema era la duración del trámite, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, no, un momento para atrás. Participación ciudadana. O sea, esto es también de las cosas muy importantes en estos proyectos. O sea, no podemos hacer un proyecto caiga quien caiga. Es decir, hay que explicarlo, hay que convencer a los alcaldes de que hay que hacer esto y no lo otro, y que, digamos, hacerlo de esta manera es la mejor manera que se ha diseñado, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Vale. Hay unas consideraciones sobre las instituciones que tienen opiniones técnicas vinculantes, por lo tanto, hay que ir a hablar con ellos antes y digamos que no haya ningún problema con ningún trámite. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, con el ANA, pues estamos mirando de qué sistema limpiaremos los tanques de retención de aguas pluviales. O sea, el tanque de retención es una zona donde entran las aguas con cierto sedimento, aunque no sea mucho, pero el sedimento se queda aquí porque, claro, tienes una velocidad cero y ahí se sedimenta. Vale, yo lo limpio con agua, pero ¿agua de qué? Del freático, de los canales de riego, regenerada de la depuradora. Bueno, pues cada una tiene sus pros y sus contras. Del grifo, pues cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces, esto es un tema que pues hay que discutirlo para saber de qué fuente lo vas a coger, ¿no? El DICAPI de costas, porque acabamos entrando en el mar y bueno, pues nos tienen que dar permiso, ¿no? En principio, dado que ya hay unos trenes, pues nosotros vamos a decir, no, yo salgo por el mismo sitio que salía antes. Más agua, pero no, por el mismo sitio. Pero la Junta de Regantes, hemos tenido muchas reuniones. Con el PREO hemos tenido muchas reuniones. Con municipalidades y goles también hemos tenido muchas reuniones. Pese a lo que sabe el prensa. Venga, siguiente. Consideraciones ambientales. Bueno, aquí, la que he comentado antes de los SUTs, hemos tenido que hacer un informe sobre las enfermedades metaxémicas. Para el que quiera saberlo, vector mosquito del dengue y del Zika, para demostrar que, digamos, el tiempo que va a estar el agua en estas infraestructuras, que es alrededor de un día, digamos, no va a provocar que ahí los mosquitos entren ahí como en una pista como en un portaaviones, ¿no? Aquí, entonces, ese tema lo hemos tenido que ver con esto. Entonces, el informe lo que dice que mientras saquemos el agua antes de 72 horas, digamos, no estamos haciendo un desarrollo de mosquitos, ¿no? Entonces,
Bueno, la idea es que nosotros vamos a sacar el agua entre 24 y 36 horas, o sea, la mitad del tiempo por si acaso, ¿no? Pero bueno, llegamos. Bueno, esto es un poco los puntos fundamentales del tema ambiental, los materiales de construcción que vamos a usar, la propuesta paisajística, aquí arquitectos al poder, compensaciones ambientales, el uso de áreas verdes, revegetaciones, reforestaciones, tampoco está exento de permisos, es decir, nosotros vamos a usar un área recreativa como un área de infraestructura. Por lo tanto, hemos de explicar bien que la función recreativa del espacio no se pierde porque pongamos un sub o un centro de control, ¿no? Siguiente. Bueno, la resiliencia, lo que hemos comentado de no hacer un diseño muy justito, sino un diseño pensado en el chiclayo de aquí 30 años, ¿no? No vamos a dimensionar para ayer, sino si sabemos que la ciudad va a crecer más, ¿no? Sedimentos y residuos, pues esa gestión de los sedimentos que entren en la red ha de ser clara y decir, vale, pues este sedimento lo he cogido de la basura, ¿dónde lo dejo? ¿No? Pues ahí en la operación y mantenimiento tiene que estar claro. Y bueno, ya me he quedado sin voz. Bueno, y aquí una pequeña currículum y pues mi mail de contacto por si alguien quiere hacer alguna pregunta más allá de la ronda de preguntas que va a durar 2 horas. No, va, unos minutos de preguntas. Eso que veis en la fotografía, por ejemplo, es el otro proyecto que hice en Barcelona, que es el aliviadero de una balsa de retención, o sea, lo que podríamos decir un depósito, pero a cielo abierto, que está en un nudo de carreteras de 300.000 metros cúbicos, ¿no? Entonces, la primera, un arquitecto haciendo un ingeniero, el primer aliviadero que me hizo, pues fue esto, ¿no? Hagamos esto como aliviadero de la balsa de navegación, ¿no? Dije, vale, te cojo la idea, pero vamos a hacerla hidráulicamente. Y entonces, dejamos, obviamente no salió una mano, pero dejamos, es decir, tenemos que colaborar, pero cada uno un poco en su espacio, ¿eh? Todo claro, ¿verdad? Venga, ahora preguntas.